Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que si nos podemos poner de pie. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has probado, Señor, por poder estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos el culto de hoy, Señor, declarando que sea de bendición, dándote gracias por este nuevo mes que empezó ayer, Señor, declarando que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos el estudio bíblico, Señor, pidiéndote que seas tú dándonos la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. También ponemos en tus manos la alabanza, Señor, que cada una de las alabanzas sea para agradarte a ti, Señor, y también ponemos en tus manos la prédica, Señor, declarando que será de bendición para nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a leer Éxodo capítulo 11. El libro de Éxodo capítulo 11. Amén. Leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anunciada la muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aquí primero nos da el aviso de lo que acontecerá en Egipto, lo que viene a ser la última plaga, la muerte de los primogénitos, que es la que finalmente hará que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Vimos cómo desde el primer momento en el que se llamó a Moisés, el pueblo de Israel, en vez de clamar a Dios y estar firme en él, se quejaban de Moisés, no creían, porque estaban tan metidos en esa mentalidad de esclavos que no veían nada más. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas, como cuando estamos en una prueba que todo está difícil desde mucho tiempo y uno, en vez de creer en Dios, solo ve lo que tiene delante. Nosotros tenemos que estar siempre firmes en Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas, porque Él quiere obrar en nuestras vidas, pero somos nosotros los que tenemos que darle permiso para que obre en ellas. Tenemos que permitirle obrar en nuestras vidas. En eso consiste el libre albedrío, pero tenemos que entender que Él siempre va a buscar lo mejor para nosotros, incluso aunque nosotros creamos que lo sabemos lo que es mejor para nosotros, cuando claramente en la mayoría de las ocasiones no lo sabemos, y las otras de las que sí que lo sabemos es porque lo dejamos todo en las manos de Dios, porque sabemos que Él obrará lo mejor. Tenemos que estar pendientes de todo ello, porque si no dejamos que Dios obre, la prueba se alargará y nunca saldremos de ella, porque el objetivo de las pruebas es superarlas. Como cuando estás estudiando. Si tú suspendes un examen, te toca ir a la recuperación. Y si suspendes la recuperación de la recuperación, porque tienes que pasar esa prueba. Para bien o para mal la tienes que pasar. Y ahí depende de lo que hagas tú para pasarla. Si decides estudiar desde un principio y a la primera de cambio apruebas, o si decides
meses, ten testarudo y hacer la recuperación de la recuperación de la recuperación. Así, en todos los ámbitos de nuestra vida, la única diferencia es que en las manos de Dios todo es posible y no hay por qué dar tantas vueltas. Seguimos con el capítulo 12. La Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme el poder de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes séptimo comeréis, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre, que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Algo que me llama mucho la atención, entre otras cosas, es como en todas las plagas no nos habla en ningún momento del pueblo de Israel, pero en esta última plaga sí que nos dice
Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué fue la última plaga? Porque finalmente el pueblo de Israel reconoció el poder de Dios y reconoció la obra de Dios en aquel entonces. Vemos como desde el principio se quejaban y como aquí finalmente obedecen y adoran a Dios. Seguimos con el versículo 29. Muerte de los primogénitos. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos. Y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Por qué se le da tanta importancia a la plaga de los primogénitos? Primero que todo, ver cómo para que el pueblo de Israel se salvase tuvieron que sacrificar corderos, ¿no? Para librar a los primogénitos, algo que yo considero bastante importante de ver, cómo finalmente el pueblo obedeció y por esa obediencia que tuvieron en las palabras que Dios mandó decir por medio de Moisés, ellos se salvaron, porque no dice que algunos del pueblo de Israel no decidieron obedecer, sino que desde el primer momento adoraron y alabaron a Dios y cumplieron con sus mandamientos. Finalmente obedecieron a Dios cuando desde el principio que hemos estado leyendo estos versículos vemos que los que le pidieron ayuda a Dios fue el pueblo de Israel. Y luego fueron los que durante el resto de las plagas estuvieron quejando y quejando y quejando y no obedeciendo a Dios, porque algo que también debemos saber es que cuando le pedimos ayuda a Dios, no es que va a bajar una mano del cielo y todos nuestros problemas se van a esfumar, que podría ser, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Si nosotros le pedimos ayuda a Dios, la prueba vendrá. Las cosas se volverán más difíciles para que nosotros superemos esa prueba. Y es ahí cuando nosotros tenemos que mantenernos firmes en Dios. Como cuando le pides paciencia a Dios, de repente parece que todo el mundo empieza a chincharte, porque tú le has pedido algo a Dios y Dios dice, vale, quieres paciencia, yo te la voy a otorgar, te voy a dar pruebas para que ejercites tu paciencia. Y es ahí cuando tú tienes que superar esa prueba estando firme en Dios, no quejándote de que, ay no, de repente todo el mundo a mi alrededor se ha conspirado para hacerme la vida imposible. Tú le pediste esa prueba a Dios, tú le pediste a Dios más paciencia y el pueblo de Israel le pidió a Dios que le sacara de la tierra de Egipto. Y en cuanto llegaron los que iban a sacarles de allí, los que Dios envió para sacarles de allí, ellos lo que hicieron fue quejarse. Por eso tarda tanto el pueblo de Israel en salir de Egipto. No porque Dios no estuviera de su lado, sino que la Biblia misma dice que Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón porque el corazón que realmente estaba duro en aquel entonces era el de Israel. Faraón ya estaba más que dispuesto a dejarles ir porque se estaba destruyendo su pueblo, se estaba destruyendo su tierra. Él les decía que se largaran y luego era eso que endurecía su corazón para que no lo hicieran, porque los que tenían que creer en el pueblo de Dios eran ellos los que no creían. Nosotros podemos pedir algo a Dios y llegar a la prueba y a lo mejor vemos que todo se endurece, pero si tú no crees, esa prueba no se va a desvanecer. Dios tendrá que endurecer el corazón de las personas a tu alrededor para que tú finalmente veas esa prueba. Y finalmente vemos cómo cuando el pueblo de Dios obedece es cuando Dios da ese buen corazón a las personas a nuestro alrededor para que se cumpla la palabra que Él ha dicho. Seguimos con el versículo 37. Los israelitas salen de Egipto.
Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Por qué tardaron 430 años en salir de la tierra de Egipto? Porque esos años es la cantidad de tiempo que el pueblo de Israel tardó en clamar a Dios para que les sacaran de allí. Tuvieron que esperar 430 años para finalmente cansarse de ser esclavos y pedir a Dios que haga algo. Como también veremos más adelante que de 40 días se convertirán en 40 años en el desierto. 400 años en el desierto por lo mismo. Ese endurecimiento de corazón es lo que tenemos que tener muy presente, porque aquí vemos muchos ejemplos de qué es lo que sucede. Que Dios dice, vale, Dios es un caballero, nos ha dado el libre albedrío para que nosotros accionemos como mejor nos parezca. A ellos les parecieron bien 430 años de esclavitud. Analicémonos nosotros mismos para evitarnos tanto tiempo en las tinieblas, por así decirlo, y veamos bien qué es lo que hacemos para permitir a Dios obrar en nuestras vidas y no tener que estar 430 años en esclavitud. Seguimos en el versículo 42. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Dios, seale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural, para el extranjero que habite entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Fueron 40 años en el desierto. ¿Qué es lo que hemos podido aprender para nuestro día a día? Que no es solo pedirle a Dios, sino estar dispuestos también a accionar, porque la misma Biblia dice que la fe sin acciones está muerta. Si nosotros confiamos en que Dios va a obrar, no solo tenemos que confiar en que Dios lo hará, tenemos que dejar que Dios lo haga. Y para ello también tenemos que accionar. Mismamente, yo siendo estudiante no puedo decir, por favor Dios, ayúdame a aprobar el examen y no abrir ni un solo libro en todo el curso. Y después decir, ay Dios, ¿por qué no he aprobado? No es solo pedirle a Dios, sino también accionar. Y cuando Dios nos indique qué hacer, ¿por qué finalmente el pueblo de Israel logró salir? Porque obedeció a Dios. Y así es lo que tenemos que hacer nosotros para salir de cada una de nuestras pruebas, obedecer a Dios. Hasta aquí el estudio bíblico de este